Hola comunidad de relatos de terror. Mi nombre es José, tengo 35 años y quisiera compartir la experiencia que tuve hace ya varios años con una bruja, quien me trabajó para poder sacarme dinero y, sobre todo, para separarme de lo que más he amado, que es mi familia. Soy originario del estado de Puebla, México, y he vivido toda mi vida en este estado. Desde que tenía 20 años, fui padre de una niña a la cual siempre he querido con todo mi corazón. La historia en cuestión comienza cuando mi hija tenía 12 años, es decir, hace apenas unos 3 años. Algunos años atrás perdí a la que era mi esposa, la madre de mi hija. La persona que me ha ayudado a sacar adelante a mi hija es mi suegra, a quien ella considera como una madre, ya que la pérdida de mi esposa fue tan grande e inesperada que no tuvieron demasiado tiempo para convivir. Pasé por unos años bastante difíciles al perder a mi mujer, lo que me trajo muchos problemas. En medio de todas estas circunstancias y del caos en mi mente, conocí a la persona en cuestión. Su nombre era Perla. Un día, paseando por el centro de la ciudad, la conocí y al principio, como en cualquier relación, nos hicimos amigos, lo cual posteriormente nos llevaría a ser novios. Desde que conocí a Perla, me di cuenta de que tenía actitudes bastante extrañas, además, parecía no tener religión, lo que me resultaba muy raro. No solía decirme mucho acerca de su pasado ni hablarme sobre su familia. Decía que tenía muchos problemas que la habían alejado de sus padres. Para mí, Perla era la mujer más hermosa que habían visto mis ojos, tenía exactamente todas las cualidades que me gustan de una mujer, simplemente era perfecta. Desde la primera vez que la vi, supe que era la mujer de mis sueños y no podía creer que una persona tan guapa pudiera fijarse en alguien como yo. La relación comenzó como cualquier otra, en donde todo era perfecto. Afortunadamente, siempre fui bendecido con un buen trabajo. Desde que nació mi hija, nunca tuvimos carencias ni atravesamos malas situaciones económicas. Como mencioné, la madre de mi esposa solía cuidar a mi hija cuando yo trabajaba y fue de muchísima ayuda a lo largo de los años. Sin embargo, desde que mi suegra conoció a Perla, tuvo un muy mal presentimiento sobre ella. Me advertía constantemente sobre las intenciones de esta persona. Bien dicen que las personas mayores son muy sabias, y siempre tuvo razón en todo lo que me dijo. Mi suegra siempre estuvo a favor de que yo rehiciera mi vida y me apoyaba constantemente en eso, pero me advertía que Perla no era la indicada. Con mi hija, Perla nunca tuvo una buena relación. Desde el primer momento en que la presenté como mi pareja, mi hija comenzó a cambiar conmigo, volviéndose bastante agresiva. Supongo que pensaba que yo iba a sustituir a su madre o que simplemente la estaba olvidando. Perla pronto se mudaría con nosotros. Recuerdo haberme enamorado tanto de ella que, prácticamente sin pensarlo, decidí proponerle que viviéramos juntos. Sin embargo, en casa no fue bien recibida. Mi suegra vivía con nosotros, y tanto ella como mi hija me decían constantemente que Perla no les agradaba, pero yo comenzaba a molestarme, pues para mí era la persona ideal. Incluso podía decir que me estaba haciendo olvidar un poco a mi esposa. La bruja llegó a mi vida en un momento muy vulnerable, se aprovechó de lo débil que estaba para poder entrar en mi casa y comenzar a robarme, además de mi dinero, la energía de mi hija, de mi suegra y la mía. Evidentemente, poco después de que Perla se mudara, empezaron los problemas, ya que mi hija no quería hablarle y a mi suegra le caía sumamente mal, al grado de no querer cocinar para ella ni lavar su ropa. Esto, claro, me trajo diferencias con ambas, ya que sentía que amaba con todo mi corazón a esta persona y no me parecía justo el trato que le estaban dando en casa. Tuve muchas discusiones con ambas para que aceptaran a la que en aquel entonces era la pareja ideal para mí. Como lo mencioné, Perla parecía no tener ninguna religión. Muy frecuentemente me decía que no creía en todas esas cosas que solía creer la gente y aseguraba que tenía ideas muy diferentes. Sin embargo, cuando se mudó conmigo, llevó consigo algunas figuras y cosas un tanto extrañas que ella decía eran parte de su trabajo. Hasta ese momento, no me había contado muchos detalles acerca de su vida,
y me decía simplemente que se dedicaba a curar a las personas que tenían algún mal. Como es común en estos estados de la República, este tipo de profesiones o tradiciones son aceptadas, así que no indagué demasiado. Incluso, ella se molestaba cuando le preguntaba cosas acerca de su trabajo, así que, para evitar problemas, trataba de no meterme en ese asunto. Sin embargo, en la casa había un cuarto que no se utilizaba. Precisamente en ese cuarto dormíamos mi esposa y yo antes de que ella falleciera, y después decidí que ese lugar no se iba a usar más. Aproveché que la casa era muy amplia para buscar otro lugar para dormir. En ese cuarto donde Perla supuestamente trabajaba había pocas cosas que, sin darme cuenta, ella fue tirando o desapareciendo. Además, prácticamente me ordenó que le diera la llave de ese cuarto para que mi hija no pudiera entrar, ya que, según ella, mi niña quería causarle algún daño y debía protegerse de sus intenciones. En mi tonta negación, cedí completamente a lo que ella me pedía, así que le hice caso y le di la llave de aquel lugar. Ahora solo ella podía entrar ahí. Misteriosamente, algunas noches llevaba personas a la casa. Según cuenta mi suegra, muchas veces vio esta situación y le parecía extraño el trato que le daban a Perla, ya que normalmente le hablaban de usted personas que parecían ser mucho mayores que ella. Le tenían demasiado respeto, a pesar de que Perla era joven y hermosa. Según ella, tenía apenas 23 años. Sin embargo, ocultaba muy bien lo que sería su verdadero objetivo. Por las noches, Perla se despertaba a cierta hora y recibía algunas visitas, personas que, según ella, se quejaban de dolores o enfermedades que ella podía curar, pues desde que nació tenía un don o cualidad que le permitía sanar a la gente con algunas palabras y aromas. En aquel cuarto se escuchaban todo tipo de rituales. Esto lo contaba mi suegra, quien constantemente la llamaba bruja como insulto, y quien diría que siempre tuvo razón al llamarla así. Fue así como empezaría una temporada bastante extraña en la que ella se encerraba constantemente en aquel cuarto, como dije, sobre todo por las noches. Al salir, cerraba con llave para que nadie pudiera afectar su área de trabajo, al menos eso decía. Desde un principio, comenzó a tener diferencias con mi hija y con mi suegra, como ya les mencioné. Sin embargo, ella fingía ser una buena persona y, en ocasiones, les preparaba comida o algo de tomar para que pudieran entrar en mayor confianza. Normalmente, mi hija rechazaba todo lo que le ofrecía, pero yo discutía fuertemente con ella para que aceptara lo que le había preparado. Al final, mi hija cedía y tomaba todo lo que esta persona le ofrecía. Por otro lado, mi suegra no quería nada de aquella mujer y nunca tomó nada de lo que ella le ofrecía. Mi suegra preparaba la comida de la casa y trataba de que Perla no hiciera nada en la cocina, ya que todo comenzaba a ser muy sospechoso para ella. Al ser una persona demasiado creyente, pensaba que Perla tenía malas intenciones y quería hacernos algún daño. Así que las peleas y discusiones fueron cada vez más fuertes. Extrañamente, mi hija comenzó a aceptar a Perla y, de manera repentina, se comportaba ahora de una mejor forma que al principio. Ahora platicaba más con ella, y habían empezado una relación muy fuerte. Incluso había ocasiones en las que solía decirle que era como una madre para ella. Esto me hizo muy feliz, ya que, al parecer, mi hija se había llevado bien con esta persona. Mi suegra siempre ha sido una persona muy fuerte en todos los aspectos, es una persona muy admirable, pues desde la pérdida de mi esposa demostró una gran fortaleza, la cual afortunadamente transmitió a mi hija, lo que hizo que ella no sufriera demasiado. Al menos no como yo, que desgraciadamente no pude obtener esa fortaleza y resignación que ellas consiguieron prontamente. Sin embargo, a raíz de que mi hija comenzó a aceptar a Perla, mi suegra se fue distanciando un poco, pues ahora mi hija se comportaba más grosera con ella y ya no le hablaba de la misma forma que antes. Esto, claro, afectó muchísimo a mi suegra, ya que veía en mi hija nuevamente a la que fue su hija y realmente la amaba mucho. Esta situación ocasionaría que mi suegra comenzara a tener mayor resentimiento hacia Perla,
comportándose de una forma más grosera y teniendo discusiones más fuertes con ella. Pero Perla siempre trataba de hacerse la víctima y me decía que todos siempre estaban en su contra, asegurando que ella era una mujer muy dulce que solamente quería formar una familia conmigo. La actitud de mi suegra me molestó demasiado y tuve discusiones bastante intensas con ella para que aceptara a quien ahora era mi mujer. Sin embargo, no todo quedaría ahí, porque mi suegra comenzaría a experimentar muchos problemas de salud y síntomas que nunca antes había tenido. Enfermedades la atacarían agresivamente y empezaría a tener bastantes recaídas y etapas en las que se sentía muy débil. A pesar de todos los conflictos, yo siempre traté de cuidarla y le daba dinero para que fuera a ver a un doctor. Aunque Perla me metía malas ideas en la cabeza y me decía que solamente me estaba utilizando para robarme a mi hija o, incluso, algo peor, yo le creía absolutamente todo a esta mujer. Aunque, por dentro, quizás no estaba seguro de si era verdad o no, comencé también a tener una mala actitud hacia mi suegra. Sin duda, esta persona envenenaba nuestro entorno. A la par de todo, ella tenía constantes pesadillas en las que, según decía, mi esposa, que ya había fallecido, le decía cosas terribles y la hacía sentir muy mal. Debido a esto, sufría demasiado por las noches y esos sueños no la dejaban dormir tranquilamente. Estaba siendo atormentada por la misma mujer que se encontraba en mi casa y yo no me daba cuenta, completamente hechizado, junto con mi hija y perdido ante esta situación. Yo creía haber superado totalmente la pérdida de mi esposa, pero no era así. Simplemente estaba hechizado por esta mujer, que quería quedarse con todo, incluso con una que otra vida. Mi suegra también nos comentaba, entre lágrimas, a mi hija y a mí, que estaba siendo molestada por algún espíritu en su cuarto. Esto me causaba mucho enojo, pues pensaba que ella inventaba todo eso para hacer quedar mal a Perla. Mi suegra era muy creyente de los santos y la Virgen, y en casa jamás habían pasado los fenómenos que ella decía que había. Ahora, de la nada, supuestamente algo maligno también estaba ahí, asustándola o atormentándola, algo que, al parecer, no la quería en la casa. Ella trataba de convencernos de que se trataba de Perla, que ella estaba haciendo todo esto y que ahora, a nosotros, nos estaba manipulando para que no supiéramos sus verdaderas intenciones. Por supuesto, yo no le creía nada, y mi hija tampoco. Así fue como empezó una disputa, en la cual se decidió que lo mejor para todos era que mi suegra buscara otro lugar donde vivir. Ahora, después de todo lo acontecido, me arrepiento enormemente de aquella decisión que tomé, pues esta mujer simplemente veía el verdadero lado de las cosas y nos advertía a mi hija y a mí del daño que ocasionaría Perla en nuestras vidas. Yo, cegado totalmente ante el amor, o lo que creía que era amor, no me daba cuenta de estas situaciones, y es por ello que decidí echar a mi suegra de la casa. Le compraba y cumplía todos los caprichos a esta persona, solía pedirme cosas muy costosas, y yo, sin darme cuenta, empecé a descuidar a mi hija. Ella aún era muy pequeña y necesitaba muchas cosas de las cuales yo no me percataba, sin embargo, le daba todo a esta mujer, que me llenaba la mente con ideas perversas. Incluso hubo un tiempo en el que trató de poner a mi hija en mi contra, ya que decía que ella no le daba muy buena espina, al igual que mi suegra. Y como, según ella, todo lo que me decía era verdad, trataba de insinuarme que lo mejor era también alejarme de mi hija, ya que, según ella, no nos dejaría ser felices. Decía que mi hija me traería muchos problemas a la larga y que, además, podía ver el futuro y las cosas que estaban por venir. Según ella, mi hija intentaría envenenarla o causarle un accidente, ya que la odiaba y no la quería ahí. Sin darme cuenta, a lo largo de este tiempo, a través de la comida o de las cosas que ella nos daba de tomar, ambos estábamos siendo hechizados. Dicen que este tipo de personas logran su cometido a través de preparaciones en la comida, y este era el caso. Recuerdo que solía despertarme todas las mañanas con un jugo que, según ella, me ayudaría a estar más sano. Al principio, cuando llegó a casa, nos insistía mucho a los tres en que bebiéramos eso, pero,
creo, al darse cuenta de que mi suegra no lo tomaría, decidió deshacerse de ella y apartarla de nuestras vidas. A partir de este punto, ella intentaría hacerle daño a mi hija cuando yo no estaba en casa. Mi hija me decía que constantemente recibía amenazas de Perla y que incluso la golpeaba en varias ocasiones, como había pasado con mi suegra. Yo pensaba que todo esto era mentira y que todos querían verme infeliz. Mi mente, gracias a todas esas preparaciones, tenía pensamientos muy equivocados. Perla se enfocaría principalmente en que mi hija perdiera su buen estado de salud. Al parecer, al haberse deshecho de mi suegra, ahora iba a hacer lo mismo con mi hija. Comenzó a decirme cosas muy malas de mi hija, como que no me quería y que la verdadera persona a la que quería era a mi suegra. Me hería y lastimaba con sus comentarios, pero yo seguía perdidamente enamorado de esa bruja. Para mí, todo mi mundo se resumía en Perla, y no había nada que pudiera separarnos, así me dijeran las peores cosas sobre ella, yo no lo podía ver. A mi hija le pasó exactamente lo mismo que a mi suegra, comenzó a tener graves problemas de salud, dejó de asistir a la escuela y constantemente me decía que tenía mucho miedo, ya que sentía algo muy malo en la casa. Decía que lograba ver y sentir la presencia de algún espíritu o algo extraño que rondaba por ahí. Esto era muy similar a lo que me decía mi suegra, pero yo, cegado ante todo, pensaba que mi suegra le había metido esas ideas en la cabeza a mi hija para ponerla en mi contra. Así que, de igual manera, empecé a tener fuertes discusiones con mi hija, al punto de llegar a decirle cosas hirientes. Para mí, la única persona que existía era Perla, ella merecía todo mi dinero, toda mi atención y todo mi amor. Para mí no existía nadie más, y, debido a estas situaciones, tomé la mala decisión de mandar a mi hija a vivir con su abuela, es decir, con mi suegra. Sentía que ambas estaban en mi contra y que no querían que fuera feliz con alguien más. Un buen día, llevé a mi hija a vivir con su abuela. Ella estaba muy triste, pues, aunque quería mucho a su abuela, también deseaba estar conmigo. Sin embargo, yo no me daba cuenta de que lo único que ellas veían era la realidad, algo que yo no podía ver por todo lo que me estaba sucediendo. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, Perla empezó a cambiar mucho conmigo. Ya no parecía interesarle estar en una relación y tanto yo como mi hija y mi suegra comenzamos a tener un cuadro de salud deteriorado en el cual yo también enfermaba constantemente. Sin embargo, no podía acudir al doctor, pues para este punto, todo mi dinero era para Perla. Gracias a Dios, durante este tiempo, tuve un ángel que considero era mi suegra. Ella siempre me advertía sobre las intenciones de Perla y todo el daño que nos estaba causando, pero yo no quería verlo. Afortunadamente, mi suegra, dudando ante todas estas situaciones, buscó a alguien que pudiera ayudarme y sacarme de ese trance, de esa especie de hechizo en el que estaba atrapado. Fue entonces cuando una persona que ella conocía le hizo ver, a través de una lectura, que yo estaba siendo embrujado por Perla. Esta mujer era realmente una bruja con muchos años de experiencia. De hecho, para esta persona que ayudó a mi suegra, Perla era una persona bastante mayor, casi de unos 80 años. Sin embargo, ante los ojos de todos, era una persona muy joven y hermosa, lo cual me había cegado y me hizo enamorarme perdidamente de ella. Sin embargo, la realidad era otra. Perla era una bruja muy poderosa en aquel pueblo, y constantemente intentaba sacar dinero y destruir las vidas de las personas que vivían allí. No le importaba cobrar vidas en el proceso, y es por eso que nuestra salud fue en deterioro. Afortunadamente, fue a tiempo que esta persona interviniera. Gracias a la ayuda de mi suegra, un día en el que yo no estaba en casa, ellas tres entraron y trataron de correr a la bruja. La persona que nos ayudaba le advirtió que estaría al tanto de todos sus actos y malas intenciones, y que lo mejor era que se fuera de allí. Finalmente, un buen día, Perla se fue sin dejar rastro, simplemente huyó al ser descubierta. Cuando llegué a la casa, ya no estaba nada de sus cosas. Era como si nada hubiera pasado. Aquel cuarto que utilizaba también se veía muy deteriorado y maltratado.
quién sabe qué tanto llegó a hacer ahí. La persona que nos ayudó hizo un trabajo para purificar toda la casa y, al poco tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Mi suegra y mi hija regresaron a casa y yo me di cuenta de todos mis errores. Me había sometido totalmente ante una persona que supuestamente me amaba, siendo así la víctima principal de un embrujo de amor. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.